¿Qué crees que hace a un gran líder? Tal vez si tienes otros ejemplos a lo largo de la historia y actualmente buenos, usemos ese término libremente. Iba a pedir una definición. Significado: gran unificador de si es bueno o malo. No importa. ¿Hay alguien que se destaca para ti, Alejandro Magno? ¿Entonces estaríamos hablando de militar o de ideología? Algunas personas mencionan a FDR. Quiero decir que podrían ser los padres fundadores de este país o podemos ir al hombre del siglo allá arriba, Hitler del siglo y Stalin. Y estas personas realmente habían acumulado una cantidad de poder que probablemente nunca se haya visto en la historia del mundo. ¿Hay alguien que se destaca para usted al tratar de definir lo que hace a un gran unificador, un gran líder en un hombre o una mujer, tal vez en el futuro? Es una pregunta interesante y en la que he pensado mucho porque tomemos a Alejandro Magno como ejemplo, porque Alejandro fascinó al mundo de su época, fascinado desde entonces, la gente ha estado fascinada con él. Pero Alejandro era un monarca hereditario, ¿verdad? Se le entregó el reino. Lo cual es fascinante. Cierto. Pero no tuvo que surgir de la nada para conseguir ese puesto. De hecho, me recuerda a muchos otros líderes como Federico el Grande, por ejemplo, en Prusia. Estas son personas que heredaron el ejército más grande de su época. Alexander, a menos que fuera un imbécil, iba a ser bueno sin importar qué. Porque quiero decir, si heredas la Wehrmacht, podrás hacer algo con ella, ¿verdad? El padre de Alejandro pudo haber sido mayor. Philip, el segundo fue el tipo que literalmente creó un reino fuerte a partir de un grupo inconexo de personas que eran continuamente acosadas por sus vecinos. Él es el que reformó, ese ejército tomó cosas que había aprendido de otros líderes griegos como el líder tebano, Hipómenes, y laboriosamente durante su vida, estabilizó las fronteras y construyó este sistema. Perdió un ojo al hacerlo. Su pierna quedó coja. Quiero decir, este era un hombre que parecía haber construido el imperio y liderado desde las primeras filas. ¿Y entonces quién pudo haber sido asesinado por su hijo? No sabemos quién asesinó a Philip, pero luego entregó el ejército más grande que el mundo jamás había visto a su hijo, quien luego hizo grandes cosas con él. ¿Ves este patrón muchas veces? Así que en mi mente, no estoy seguro de que Alexander realmente pueda ser tan bueno cuando lo comparas con personas que surgieron de la nada. Así que es la diferencia entre lo que llamamos en Estados Unidos el self-made man o el que hereda una fortuna. Hay una vieja frase que, ya sabes, es un insulto, pero se trata de gente rica, y es como si hubiera nacido en la tercera base y pensara que bateó un triple. Philip nació en el plato y tenía que batear. Alexander comenzó en tercera base. Y entonces trato de trazar una distinción entre ellos. Genghis Khan es duro porque hay dos tradiciones. La tradición con la que crecimos aquí en los Estados Unidos y que yo crecí aprendiendo era que él era un hombre hecho a sí mismo. Pero hay una tradición, y puede ser una de esas cosas que se posponen porque hace mucho tiempo, tener o no sangre azul en las venas era una distinción importante. Entonces, la distinción que a menudo escuchará de la historia de Mongolia es que se trataba de un noble que había sido privado de su herencia. Así que era un sangre azul de todos modos, no sé cuál es la verdad. Ciertamente, me refiero a que cuando miras a Genghis Khan, tienes que admitir que es una gran cantidad de cosas las que ha logrado. Es muy impresionante como figura. Attila es muy impresionante como figura. Hitler es una figura interesante. Es una de esas personas porque, ya sabes, cuanto más estudias sobre Hitler, más te preguntas dónde fue el momento decisivo, porque si miras su vida, quiero decir, Hitler era un soldado relativamente común en la Primera Guerra Mundial, él era valiente. Consiguió algunas decoraciones. De hecho, la más alta condecoración que obtuvo en la Primera Guerra Mundial se la dio un oficial judío. Y era que muchas veces no hablaba de esa distinción, a pesar de que era la más prestigiosa, porque abriría toda una lata de gusanos en la que no querías meterte. Pero de Hitler, quiero decir, si dices quién era Hitler hoy, una de las principales cosas que vas a decir es que era antisemita. Bueno,
entonces tienes que hacer una distinción entre el antisemitismo regular general que era bastante común en la época y algo que era un nivel rabioso de antisemitismo. Pero Hitler no pareció mostrar un nivel rabioso de antisemitismo hasta después o al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si esta es una parte definitoria del carácter de esta persona y mucho de lo que consideramos su maldad se deriva de eso. ¿Qué le pasó a este tipo cuando era adulto, cierto? ¿Ya peleó en la guerra para cambiarlo tanto? Quiero decir, es casi como en el viejo siempre había un tema de película. Alguien es golpeado por algo en la cabeza y toda su personalidad cambia, ¿verdad? Casi parece algo así. Así que no creo que lo llame necesariamente un gran líder. Para mí, lo interesante de Hitler es que diablos le pasó a una persona indescriptible que realmente no impresionó a nadie con sus habilidades. Y luego, en la década de 1920, de repente, como dijiste, se vuelve una especie de hombre del momento. Entonces, para mí, eso es amable, y tengo la sensación de que Genghis Khan realmente no sabemos fue un ser humano impresionante desde el principio. Y luego se crió en este ambiente con presión por todos lados. Entonces comienzas con este diamante y luego lo pules y lo endureces toda su vida. Hitler parece ser una piedra preciosa muy poco impresionante la mayor parte de su vida y luego, de repente se convierte en algo. Así que no creo que pueda etiquetar a los grandes líderes. Pero siempre me fascina esa idea y estoy tratando de recordar de quién era la cita. Era Lord Acton. Los grandes hombres a menudo no son buenos hombres. Y es que, para ser grande, tendrías que deshacerte de muchas de las cualidades morales que normalmente consideraríamos un Jesús o un Gandhi o Martín Lutero. Estas cualidades que uno ve como las buenas y sobresalientes cualidades morales a las que todos deberíamos aspirar como ejemplos. El Buda, sea lo que sea, esas personas no serían buenos líderes porque lo que se necesita para ser un buen líder a menudo requiere el tipo de elecciones que un verdadero hombre moral de Diógenes filosófico no haría. Así que no tengo una respuesta a tu pregunta. ¿Qué hay sobre eso? Esa es una manera muy larga de decir, no lo sé. Solo para demorarme un poco. De mi estudio de Hitler parece que el tiempo moldeó al hombre versus Genghis Khan, donde parece que el hombre moldeó su tiempo. Sí, y siento lo mismo por muchos de esos constructores de confederaciones nómadas que realmente parecen ser estas figuras que se destacan como extraordinarias para uno de una forma u otra. Recordando, por cierto, que casi toda la historia de ellos la escribieron los enemigos a los que tanto maltrataron, que probablemente nunca iban a tener buena prensa. No se escribieron solos. Esa es una advertencia en la que siempre debemos apoyarnos. Básicamente, los pueblos nómadas o nativos americanos o los pueblos tribales en cualquier lugar generalmente no obtienen la ventaja de poder escribir la historia de sus héroes.